entendido y anotado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia y la ficción. Yo soy Héctor McCoy, los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y este día vamos a cancelar el apocalipsis, pero antes, permítanme presentarles a mi invitado. La verdad es que estoy muy contento porque con esto el podcast se vuelve ya internacional. Así es que déjenme se los presento. Él es fundador de Fanáticos DC, un grupo de estos de internet donde tenían en común el gusto por los cómics y de pronto se vuelve una página, un sitio con reseñas, con críticas, recomendaciones, que todavía está activa en su modalidad de podcast y ustedes han escuchado aquí a uno de sus integrantes y aquí está el otro, una parte fundamental de ese podcast. Está conmigo desde Santiago de Chile, Esteban Pedreros. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, Héctor. Muchas gracias por la presentación ahí desde Comicverso para el mundo. Exactamente, Comicverso. ¿Ya cuántos años? Demasiado, no estoy seguro. Es lo que decíamos, ahorita no está el 12 robot. o 13, algo así. Ahorita no está el robot, ¿verdad? Que tiene los datos exactos. El robot de protocolo, sí, pero está en el sitio también, así que lo puedo buscar, te puedo dar la información en algunos segundos. Ok. Me da mucho gusto que andes, que te des la vuelta por acá. Por allá en Chile ya es invierno, ¿verdad? Sí, hace ya algún tiempo, ya ha estado bastante helado las últimas 2-3 semanas, nos ha caído bastante lluvia. Tenía algo de preocupación porque cuando llueve suele fallar el internet, como en toda Sudamérica y en algunas partes de los países desarrollados también. Así que afortunadamente no está cayendo agua y no estoy teniendo problemas con el internet. Exacto, espero que la gente que nos escuche a los dos muy bien, como yo te escucho. Y bueno, pues en este tiempo, ¿cuántas veces has sido invitado así individualmente a otro podcast, Esteban? La verdad es que creo que esta es mi segunda invitación, Héctor. La otra fue una grabación que hicimos en Comicase hace ya 2 años y medio, poco después de que visité México y conocí a varios de los integrantes de Comicase. También te conocí a ti, conversamos un rato. Es correcto. Nos juntamos con Jorge Tobalini y varios otros invitados para hablar. En esa época creo que fue de Amalgam Comics. Sí, esa unión de DC y Marvel, pero en ese día estabas representando Comicverso, aquí estás de manera individual y me da mucho gusto que vengas a platicar de Pacific Rim. No sé si has oído hablar de esa película. ¿La mejor película del universo? ¿De plano? Sí, del universo, porque la Tierra le queda pequeña, pero sí, una de mis películas favoritas. Mi película favorita en la mayoría de las ocasiones. A veces cuando tengo frío veo Pacific Rim, a veces cuando tengo calor veo Pacific Rim. Así que sirve para todos los climas y todos los estados de ánimo. Ok, pues ahorita vamos a platicar y me vas a tener que decir por qué es la mejor película del universo. Pero pues, ¿te parece si empezamos como lo hacemos aquí? Pues por el principio, por la cabeza. ¿Quién dirigió Pacific Rim allá por el lejano año del 2013? Que por cierto, estamos grabando el día 14 de julio. Y un día 13 de julio, pero del 2013 se estrenaba Pacific Rim. O sea que cumplió 9 años. Tal cual. Me hubiera esperado un año, pero pues nadie sabe, ¿verdad? ¿Qué pueda pasar en un año? Diga el mundo, este podcast. Entonces dije, no, de una vez vente, Esteban, por favor. Y a 9 años de que se estrenó Pacific Rim, de Guillermo del Toro. Sí, justamente de Guillermo del Toro. Y mira, la pregunta que me hiciste antes, partimos el primer episodio de Comicverso el 6 de julio del año 2011, así que ya dan 11 años. 11 años, pues muchas felicidades por aquí. Algún día felicité a Beto y seguramente no te dio las felicitaciones porque ese muchacho nada más los datos duros le quedan, así es que muchas felicidades, Esteban. Sí. Yo soy una escucha, ya sabes, que fiel a ustedes y me da mucho gusto siempre escucharlos y ahora que estés acá conmigo, pues más gusto. Sí, Betopedia directo a los negocios, solo transmite información. Saludos a Alberto Calvo, que nos escuchará, pero ni nos hace falta el muchacho porque siempre está aquí habitualmente cada 3 semanas. Ya vendrá a dar su opinión, seguramente.
Sí, lo difícil es que no la dé. Que se quede callado. No, para eso está, para que hable y hable y hable. Ajá, tal cual. Oye, Memo del Toro, pues la verdad es que tiene una filmografía pues casi basada en cosas de fantasía, ciencia ficción. Sí. ¿Te gusta a ti Memo del Toro o es indiferente? Lo único que te gusta es Pacific Rim. Mira, como suelo decir en el podcast de Comic Verso, solamente leo libros con dibujos. Y en el caso del cine ya llevo bastantes años viendo solo películas de superhéroes, pero en el caso de Guillermo del Toro sí, hay varias películas de Guillermo que me gustan, pero no he visto la filmografía completa. Hay algunas de las que tengo nociones, algunas las vi y ya no las recuerdo bien, por ejemplo, El Espinazo del Diablo, que ya tiene más de 20 años. Y hay otras que recuerdo bastante mejor, que son, por supuesto, las relacionadas con cómics y temas afines, Blade 2, Hellboy 2, El laberinto del fauno y obviamente Pacific Rim. Y traté esta semana de ver Crimson Peak, que hace rato la quería ver, igual que Nightmare Alley, pero no alcancé. La última, esta que acá le pusieron El Callejón de las Almas Perdidas, no la he podido ver. Crimson Peak sí la vi en su momento en el cine, pero la última no la he podido ver. Otra más que es Pinocchio en Netflix. ¿Ya se estrenó? Sí. Sí. Bueno, pues para cuando escuchen esto, ni Esteban ni yo la hemos visto. Por lo menos ya sabemos que Nightmare Alley no es la última, es la penúltima. Sí, Pinocchio es Pinocho, es la más reciente. Lo veo escrito en italiano, Héctor, lo veo escrito en italiano. Pues yo acá en español, porque el español es bonito. Pero sí, como comentas, la mayoría de sus películas con las que están relacionadas, por ejemplo, con cómics, son las que se nos han quedado más, como Hellboy, Blade 2. De Hellboy, ¿a ti personalmente te hizo falta la tercera entrega o te daba lo mismo que saliera o que sí saliera? Si hubiese salido, la habría visto. Y no, de hecho no vi el Hellboy que se hizo sin Del Toro. Pero de ahí a faltarme, no lo sé. Creo que la primera Hellboy me gusta bastante más que la segunda. La segunda me encanta visualmente, pero a nivel de historia creo que no es tan buena. Pero por ejemplo, creo que visualmente es espectacular. Me encanta la secuencia de introducción, la rebuscada escena final con estos goles mecánicos, no sé, esos guardianes de relojería. Sí, el ejército dorado, precisamente. El ejército dorado, tal cual. Es muy, muy bonito, pero la historia me deja un tanto frío. Ok. Sí, tuvo la gente, algunos dijeron que era más espectacular, pero la historia quizás no era tan redonda como la primera. Yo sí, la verdad, no sé si recordarás que alguna vez Memo del Toro hizo una encuesta por ahí en Twitter, ¿quieren la tercera? A ver qué podemos hacer. Yo sí voté por supuesto que la quiero, ya la quiero ahorita, pero pues parece que fue una cuestión ahí como de egos con Mac Miñola que al parecer ya veía del Toro como que te estás adueñando mucho y dándole otro estilo, ¿no? A Hellboy. Sí, lo que pasa es que juguetes. Las películas del Toro son como bebés elefantes, se demoran algo así 20 meses de gestación o más. Así que cada uno de esos proyectos es complejo. A veces pasan cosas y las películas no se ejecutan. Por ejemplo, el tiempo que transcurrió entre Hellboy 2 y Pacific Rim son 5 años. Generalmente estrenaba películas cada 2 años, pero hay mucha inversión creativa en cada uno de los proyectos y varios de ellos no han llegado a puerto. Sobre todo en ese periodo entre Hellboy y Pacific Rim. Bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso. Sí, oye, y además Memo del Toro, que se caracteriza por tener como 100,000 proyectos, ya lo comentas, hace uno de esos 100,000, porque yo recuerdo el de la Liga de la Justicia Dark, por ahí estuve involucrado. Precisamente antes de Pacific Rim venía de tener proyectado Las Montañas de la Locura, una adaptación de una obra de Lovecraft que por más que quiso no pudo. El Hobbit, desde luego, que se tardó, hizo muchas cosas y a la mera hora pues no lo hizo
Peter Jackson, que dirigió El Señor de los Anillos. Hay un especial, no sé si lo has visto, Héctor, Uh-huh. de YouTube. Hay una youtuber que hizo un documental sobre por qué pasó lo que pasó con la trilogía del Hobbit, por qué se fue Guillermo del Toro. No especula tanto sobre eso, pero sí lo que le llama más la atención es por qué si Peter Jackson hizo una película, una trilogía tan buena como El Señor de los Anillos, hizo una trilogía tan mala como la del Hobbit. No ¿Qué es pasó mala. ahí? Mira, yo hasta donde recuerdo, Memo quería hacer 2 películas, Sí. así a lo mucho, ¿no? Decía, sí, me avento 2 películas, y supongo que alguien han de haber presionado por, no, hasta una trilogía. Entonces, porque él además ya tenía muchas cosas de producción adelantadas, y era cuestión de que le dieran, además estaba este problema con los estudios, si mal no recuerdo también, que estaban en pelea ahí de... Había un tema también con la distribución, o sea, la película... Exacto, sí. Uno de los problemas de la película es que necesitaban que fueran 3 para que recaudaran más dinero porque, digamos, las películas del Señor de los Anillos tienen el problema de que recaudan mucho dinero, pero no todo el dinero va para el estudio que hace la inversión de la producción. Sí. Entonces necesitan ganar mucho más dinero para que lo que recupere la productora sea suficiente como para que valga la pena el proyecto. Es un poco ridículo que uno diga, pero recaudaron 1.000 millones, y la productora diga, sí, pero me llegaron 100. Sí, claro, pues ya sabemos. Entonces, Sí, porque, claro, son 1.000 millones, pero no los veo, entonces no es lo mismo. sí, es porque además era un tema de que estaba MGM, New Line Cinema, Sí. y desde luego pues Peter Jackson, que quería una lana por ser productor, y cada vez, como dices tú, se reparte y pues cada vez se ven menos. Entonces eso fue de las cosas que afectaron, y Memo estuvo esperando, y al final pues la hizo Peter Jackson. Había todo un tema también con los actores neozelandeses, y hubo un paro de los actores. Así el sindicato, ¿no? Por allá, Sí. allá, Justamente sí, porque una de las gracias de grabar por allá es que les sale más barato, pero bueno, obvio que los actores neozelandeses dicen, bueno, pero yo produzco lo mismo que el actor estadounidense, ¿por qué me van a pagar un cuarto de lo que le pagan a él? Sí, exacto. Sí, esas son las cosas en las que se ha metido Memo. Decíamos lo de la Liga de la Justicia Dark. Que también tuvo un guión que nada más también era cuestión de que le dieran luz verde y empezar, y también estuvo ahí varado. Estuvo asociado también, recordarás, con una serie de Hulk, si mal no recuerdo. Sí. Ahora que lo mencionas, sí, pero no supe nada de esa serie realmente. Sí, Son tantos proyectos en los que se menciona su nombre, como dice, tiene muchos platos en el aire y al final muchas de esas cosas no se concretan. Sí, ya terminado, pues ya mejor haciendo sus propias cosas, como esto de La Forma del Agua, que por la que ganó el Oscar. Yo la verdad sí lo veo medio como que se lo dieron ahí de gratis. O sea, no, sí, me gustó la película, me gustó, pero no la veía como para que en ese momento fuera la mejor. No recuerdo con quién en otras películas estaba compitiendo, Yo creo pero se me hizo exagerado. La Academia tiene sentimientos de culpa muchas veces. Yo creo que ese Oscar era para El Laberinto del Fauno. Ándale, sí. Cada que la veían decían, híjole, no le dimos algo a Memito. Pero Sí, la verdad pasa mucho. Hay un actor que hace una gran película y le dan el Oscar a Tom Hanks, entonces después buscan ¿por qué otra película darle el Oscar a ese actor? Sí. Y con los directores pasa lo mismo. Sí, es cierto. O sea, en la tómbola nada más está Tom Hanks y ya, ¿no? Son 4 Tom Hanks, 4 bolas, y el del otro, ¿no? Sí. Pues claro, sí. como todos los años que pasaba la gente preguntando, ¿y cuándo va a ganar Leonardo DiCaprio? Y fue tanto lo que no... Ya, dénsela por revena. Sí. Que le dieron uno de chocolate o algo así. Premios de consuelo. Sí, pero la verdad es que nos gusta mucho el trabajo de Memo del Toro, pues además acá mexicano, y siempre es un orgullo tener a alguien ahí que la ande sacando del estadio, y mientras haga cosas diferentes, porque bien o mal es un gusto de él quiere hacer sus cosas, sus locuras,
Y como no todo el mundo las hace tan bien como él, o sea, aunque no hayamos visto el callejón de las almas perdidas, yo lo que veía en los trailers, veía que era una cosa que sí decía Memo del Toro y que estaba además bien hecha. La gente decía, sí, está bien hecha, es la firma de Memo del Toro, y seguramente él sacará esas cosas que llevan el alma de fantasía, de monstruos, y que también reflejó, ¿no? En Pacific Rim, que ahorita lo vamos a comentar, todas esas cosas que él vio de chavo, pues las reflejó muy bien en Pacific Rim. Sí. Sí, bueno, justamente. Y creo que tenemos una infancia común, sí, por ahí va también el gusto por esta película. Exacto. Sí. Y por eso es que nos gustan las cosas que hace Memo, nos hablan como decimos por acá, los ñoños, las cosas que hace, y Pacific Rim pues no fue la excepción. Y bueno, pues ahí está el comentario de Memo del Toro. ¿Te parece si comentamos un poco quién aparece en Pacific Rim? Ok. Que por acá le pusieron Titanes del Pacífico. Ahorita vamos a platicar eso de Pacific Rim y Titanes del Pacífico. No faltará el que diga, ay, Titanes se dice Rim. No, se dice casi igual, pero con una E menos. Sí, pero, mira, yo ya sé decir Titanes, es Rim. Pero no, muchachos, no, es otra cosa. Sí, yo creo que el Cinturón de Fuego del Pacífico sonaba como un título demasiado largo. Bueno, le hubieran puesto La Grieta del Pacífico, ¿no? También pudo haber sido. Puede haber inducido a confusiones. Alguien pensaría que es un documental de National Geographic o algo así. Ándale, sí. Y hubiera preguntado, ¿y sale Jacques Cousteau o claro, alguien de eso? El Calipso, sí, las Marianas, etcétera. Que no sé sí. ni dónde están realmente. Por las Marianas. Por las Islas Marianas están allá las fosas de las Marianas. Oye, y bueno, también hay gente que increíble, pero no sabrá dónde está el Pacífico. Bueno, ustedes tienen Pacífico y Atlántico, nosotros solo tenemos Pacífico, así que es difícil que nos perdamos. Sí, exactamente, nosotros tenemos los dos, salida de los dos mares. Fíjate, lo digo porque ahora se ha hablado mucho de esta cuestión. Perdón, voy a salirme un poquito del tema, pero ya saben que aquí así pasa. De esto de Namor, mucha gente dice, yo por ahí escuchaba y he leído gente que dice, es que un asiático se hubiera parecido más a Namor. Yo sí, oigan, pues Asia eso no tiene que ver con el océano Atlántico. Entonces supongo que por eso digo que hay gente que no sabe dónde es el Pacífico. Es muy probable que haya gente que no sepa dónde está el Pacífico. Hace poco una compañera de trabajo me contaba como anécdota que una vez fue al mar y estaban tomando, qué sé yo, entonces alguien tuvo la idea de ir a ver el amanecer al mar, pero en el Pacífico no puedes ver el amanecer en el mar, puedes ver el atardecer en el mar. Sí. Bueno, a lo mejor eran terraplanistas, ya confiesa. Puede ser, no sé, le voy a preguntar. Sí, está raro que quieran ver el amanecer, porque el alcohol algo tuvo que ver. Bueno. Bueno, con esa ayuda a lo mejor sí lo veían. Oye, el Pacífico es desde Alaska hasta toda la parte del oeste de América, desde Alaska hasta Chile. Hasta Chile, sí, hasta la Patagonia. De hecho, había un Chatterdome en Lima que protegía desde las costas de Ecuador hasta la Patagonia, o sea, en el apogeo de la guerra de la guerra contra los Kaiju. Sí. Sí, y del otro lado pues sería Rusia, China, Japón, Australia, Filipinas, Hawái está en el Pacífico. Está en el medio. La isla de Pascua también. Sí, que no creo que haya tenido su propio Jäger, pero ahí está. Pero ahí está. Bueno, tenía un Moai que peleaba contra Kaiju. Por ahí había un rumor que decía que todos los países habían en algún momento tenido su Jäger, pero eso fue para no sentirse mal, yo creo. Yo quería mi Jäger y no.
Tú di que Bueno, sí, había canónicamente hay Jagger de varios países. Por ejemplo, el de Chile creo que se llama Diablo Intercept y sí, el de México se llama Matador Fury. pero no es canónico, ¿eh? Sí, ¿Sí? sí. Hasta donde yo sé no era canónico este Matador Fury. Hasta cierto punto. Son estos que sí, deje que, ¿por qué no? Ya ves, te digo que era así de sí, dénselos ahí de lágrimas estos que no den nota. Pero bueno, es parte de la historia de Pacific Rim, es el final de la guerra, entonces no es el apogeo del ejército de... ¿Cómo se llama? Los Pan Pacific Corps, Ajá. sino de ya los últimos tiempos, ya no son un ejército, son la resistencia, Héctor. Sí, sí, bueno. Pero según yo no es canónico, pero ahorita llegamos a llegar a eso. El cast, los protagonistas de Pacific Rim, que ahí tengo yo un problemita con los ¿Cuál? protagonistas. Pues básicamente con Charlie Hunnam se me hace como medio desangelado. O sea, yo entiendo que le quisieron dar como una oportunidad, órale, mano, vas, pero me parece un tipo, pues, no sé, como que no reunían las características para ser el héroe de la película. Imagínate a Matt Damon en su papel. Matt Damon luego se hubiera perdido, hubieran tenido que ir a rescatarlo los Jaggers. No sé, siento que le falta Hubiese, personalidad. se hubiese perdido en la grieta y habría sobrevivido cultivando papas al otro lado o algo así. Algo así, comiendo arenques, algo así. Este, no sé, ¿tú cómo ves a Charlie Hunnam en su papel de Mira, Raleigh Beckett? a mí me gusta la interpretación, no creo que sea un excelente actor, creo que es un actor cumplidor, me parece que está por ahí en el rango con... ¿cómo se llama el que hizo ¿Cuál? Clash of the ¿Quién? Titans? Eh, eh, sí, sí sé cuál me dices. Obviamente El el de, remake. el de Terminator 4, claro, es el remake. Sí, 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 porque ahorita la gente va a estar haciendo duelo Andaba de... buscando la figura de Harryhausen, pero no. No, Sam Worthington. Sam Worthington, creo que está un poquito más abajo de Sam Worthington, pero tiene ese mismo estilo de actuación a efectos de esta película, que es la convicción total en lo que está participando, ejecutarlo con plena convicción. Y creo que la actuación es bastante apagada, pero también es un personaje... Técnicamente tiene rango, o sea, debiera tener mayores exigencia interpretativa porque es un personaje, ya yendo a la historia, el personaje tiene culpa del sobreviviente, tiene estrés Sí, postraumático, sí, está en el medio de ninguna parte tratando de calmar la pena que le provoca justamente esta situación, haber perdido a su hermano, etcétera, y es convocado de nuevo a la guerra. Entonces no es el típico héroe que viene con la actitud de héroe, es un tipo que están rescatando un poco de una situación pésima. Entonces, es, por un lado, yo creo que tienen que tratar de interpretarlo de una forma un tanto depresiva, pero a la vez heroica, no es el héroe motivado y capaz que arenga a las tropas. Ese es Tucker Pentecost. sí. No, y además Idris Elba pues, se los come vivos, Sí, ¿no? Entonces, por eso es que veo a Charlie Hunnam un poco sin personalidad, y de hecho no ha pasado nada con su carrera realmente. Estamos hablando ya de casi 10 años y no ha pasado gran cosa con él. no, no, actuó, bueno, en Crimson Peak, en El Rey Arturo, y tuvo muchísimos años en esta serie que yo no veo, que es la de los motoristas, Son of Anarchy. Sons of Anarchy. Ahí estuvo, no sé, 5 o 6 años. De ahí lo sacaron para Pacific Rim, si mal no recuerdo. Así Sí, que ha hecho varias cosas, pero claro, no es un actor súper popular. sí, no. Yo recuerdo que mucho tiempo se habló de que hiciera un Green Arrow para DC. Obviamente, no, nunca hubo un proyecto para cine de Green Arrow. Pero él decía, no, ya a mí los superhéroes, a mí ni me hablen. Y yo creo que hoy ha de decir, háblenme, no, aquí estoy. Digo, no ha pasado gran cosa con él.
Pero sí, realmente su personaje está bien dentro de la película, pero tomando en cuenta que está Idris Elba, que se los come vivos a los demás, pues sí lo siento como un poco abajo. Un Matthew Modine moderno. Ajá, sí, exacto. Sí. No, pero ha hecho cosas. Lo que pasa es que, claro, no es... pero tampoco esta es una película que fuese a convocar grandes rostros de la cinematografía mundial. O sea, consigue actores competentes que hacen bien sus trabajos, pero no tiene ninguna superestrella. Se gasta el presupuesto en otras cosas, no en, no en contratar a Tom Cruise. Entonces, por ese lado, yo creo que él era tal vez un prospecto de actor popular, tal vez a futuro, pero justamente necesitaban un actor que fuera un prospecto y no una superestrella. Sí, exactamente. Suponían que iba a dar más. Pues repito, no ha pasado gran cosa. Y ahorita que hablabas de Tom Cruise, pues hablamos de Idris Elba, que por ahí se rumoreó mucho tiempo que ese iba a ser ese papel lo iba a ser Tom Cruise. Obviamente ahí es donde, como bien comentas, el presupuesto se hubiera inflado porque pues, Tom Cruise no cobra 5 pesos. Y la verdad es que tampoco lo veo yo a Tom Cruise en ese papel. Idris Elba... No. Tom Cruise hace sus propias películas. O sea, sí. Pacific Rim habría sido otra cosa. Habría traído a su guionista, a su productor y habría hecho otra cosa. Exacto, sí, totalmente, ¿no? Y hubiera terminado queriéndole decir a Memo del Toro qué hacer, supongo, o sea. No hubiese trabajado con Guillermo del Toro. Claramente sí. Hubiese puesto a otro director que haga lo que él dice. Sí, yo también lo veo así. Y Idris Elba, repito, está, la verdad, insuperable. Me encanta su papel, me encanta la parte donde el papel de Charlie Hunnam, Riley le dice, le reclama que anda protegiendo a Mako y le dice, es que tú no la estás protegiendo, no la dejas crecer, y lo agarra del brazo y aquel voltea, Pentecostés voltea con una mirada que, hijo, hasta a mí se me... Te parte por la mitad. Sí. A mí hasta, como decíamos por acá, los chones se me hacen de yoyo, o sea... Primero, no me toques. Segundo, jamás me toques. Pero con una mirada que dices, yo sí le hubiera dicho, perdóname, Mantai, discúlpame, no lo vuelvo a hacer y ya no deseo. Nada, qué nivel, ¿no? O sea, ahí sí ves, yo no veo a Tom Cruise haciéndole así con esa convicción. Pero sí me encanta esa parte. Sí, está al nivel de día de entrenamiento de... se me van todos los nombres hoy día. Denzel. Está al nivel de Denzel en día de entrenamiento, algo así. Sí, y además para poder decir el discurso de cancelar el apocalipsis, también necesitas un actor que al momento que lo di, con convicción, exacto. Sí. Es maravilloso este muchacho que no lo vamos a decir, pero Marvel lo desaprovechaste como Heimdall. Ay, man. Pues. Bueno, sí, no sé, realmente no hay tantos personajes en los que lo podría haber ocupado, creo yo, y sí, definitivamente lo desperdició, y siempre ha tenido buena disposición a aparecer en las películas, pero su papel no da para mucho. Incluso en Ragnarok tiene una aparición y es como que tratan de mejorarle lo que alcanza a hacer en la película, pero no demasiado. Bueno, y también spoilers, en Love and Thunder aparece brevemente. No, sí, él es el que mata al villano, o sea, que pues hay que decirlo, Esteban, Heimdall mata al villano, así que si no han visto Love and Thunder, pues vayan a verla. Sí, está trabajando de mayordomo en el castillo final y él es el que mata al malo. Al malo. Bueno, oye, Rinko Kikuchi, esta chica, sí, también está bien. Ella sí venía, creo que por ahí tenía una nominación hasta al Oscar o algo así. Debo decir que aparte de esta película y su secuela que no existe, no la he visto en nada más. No, sí existe, ahorita vamos a llegar a ella y sí existe, ¿cómo no? Sí. Estuvo en Babel.
Mira, actúa en Babel, Estuvo en Babel. pero tiene un Estuvo en Babel. personaje pequeño. Por ahí, y creo que ese fue el que le dio una nominación o algunos premios por ahí. Ok. Y hace de esta chica que precisamente es Mako. Mako Mori, que es rescatada en algún momento cuando es muy niña por Stacker Pettekos, que en ese momento no sabíamos que tenía un hijo, y de haber sabido quién era el hijo, pues yo también lo hubiera negado para la película. Y aquí ella... ¿Cómo fue eso? Sí, ¿no? Oye, si su hijo es John Boyega, pues yo también lo hubiera negado, así de que, ay, ¿Por ¿este es mi qué hijo de pasa veras? con John Boyega? ¿Qué problema hay con John Boyega? Oh, pues no dices que no existe esa película. La película, pero John Boyega, no tengo problemas con John Boyega. Creo que es un gran actor. Y muy joven, por cierto. Mira, si estuviera Beto aquí diría, dejémoslo en que es un actor. ¿En qué actúa? ¿En qué aparece en película? Sí, en Star Wars. No estoy de acuerdo. Creo que tiene capacidades. John Boyega. John Boyega, justamente. Bueno, ahorita vamos a... Rápido, antes de que se nos acabe el tiempo, que ya casi se nos acaba. Ok, Rinko Kikuchi, Mako Mori, y esos son, digamos, los protagonistas importantes. Sí, bueno, y el otro protagonista importante, ya secundario, pero con un rol relevante, es Charlie Day, el profesor de Newton Geisler. Es que sabes que yo divido los serios, los importantes, que son para mí Idris Elba, Charlie Hunnam y Rinko Kikuchi. Y después vienen Charlie Day, que junto con Burn Gorman hacen una especie como de comic relief. Sí, el alivio cómico, ¿no? Pero no Sí, está trabajado como el típico alivio cómico. Tienen un rol relevante dentro de la trama. Así que creo que ahí también subvierte un poco el género y las expectativas Guillermo del Toro con la ejecución de la película, al darles un rol que no solamente aparezcan y háganos reír un rato. Sí, estoy de acuerdo, pero sí son como que la parte en la que aparecen así como que medio chistositos, sus personajes y lo que aportan a la trama es importante, pero no me acaban de convencer. Y yo a ellos la verdad es que no los conozco, o sea, no los conozco de otras cosas, o sea, sé que han hecho muchas otras cosas, otras películas, series. No los conoce, yo tengo su teléfono en mi celular, Pero hablo regularmente por WhatsApp con ellos. No les vayas a decir que les dije chistositos sin gracia. O sea, entonces están bien ellos, o sea, sí, sus personajes son importantes para la trama, pero para mí son secundarios. Sí, son secundarios. Y luego, bueno, pues ya vienen los otros personajes como los pilotos, ¿no? Los pilotos australianos, uno de ellos es el que tiene el pique con el personaje de Raleigh. Están... aparece... Sí. Piloto Hansen, del Striker Eureka. Ajá, junto con Hércules Hansen, su padre. Su papá, que empieza como el clásico personaje que te va a caer mal y que piensas que va a ser el que puedes sabotear alguna misión o algo. Son Iceman y Maverick. Ajá, sí, exactamente. Un poco menos de tensión sexual, pero son sí. Iceman y Maverick. Y aparece Ron Perlman, que el arroz de las películas de Guillermo del Toro. 4 veces ha trabajado, si no es que más, no sé ya cuántas veces. Entonces salió en Pinocho, pero por lo menos hasta ese momento ya había hecho 4 películas con Guillermo del Toro, obviamente Hellboy, Cronos, los 2 de Hellboy, Cronos y Blade 2. Sí, y también aparece en Nightmare Alley. ¿También aparece ahí? Sí. Ok. Bueno, pues es su cuate, ¿no? A pesar de que por ahí tuvieron alguna diferencia porque si hacían o no Hellboy. Y cada que puede Romperman dice, oigan, sí la quiero hacer, me estoy haciendo viejito, échenme la mano, pero pues no. Ya a sus 72 es más difícil. Sí, no, y además, yo creo que para Memo ese tren sí de plano ya partió. Uh-huh. Y Romperman todavía tiene alguna esperanza, creo. Ok. No. No sé si no, yo creo que ya
no va a haber un Hellboy 3, por lo menos no con la totalidad de ese equipo creativo. Sí, yo tampoco creo que la vaya a ver. Y Ron Perlman aquí, pues está en este personaje de Hannibal Chow, que es un traficante, ¿no? Que se ocupa de los restos de los kaiju. ¿Te gusta ese nombre? Sí, ¿no? Está padre. Lo elegí de mi personaje histórico favorito y de mi restaurante chino favorito. Sí, Hannibal Chow. Digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me faltó ahí? Un mano a mano con Idris Elba, que se hubieran encontrado y se hubieran gritoneado por alguna razón. Bueno, y Santiago Segura sale ahí en un rol bastante pequeño como uno de los, no sé, de los trabajadores de Hannibal Chow. Chalanes, le decimos por acá. Ok. Sí. Santiago Segura también apareció en Play 2 y en Hellboy 2, según yo. Hellboy 2 no estoy seguro, pero es probable. El piloto, el maquinista, ya ves que hay una parte donde se meten a una estación del metro. Uh-huh. Y él es el que va manejando el metro. Okay. Y se queda, lo va arrastrando a Hellboy y le pega para que se quite y la gente le aplaude. Según yo, es Santiago Segura. Ok. Sí, también pues cuate desde el Toro, entonces, le habla a sus cuates y con eso el presupuesto pues sirve más para los efectos especiales y sus cuates no le cobran tanto. Sí. Y también se rodea de amigos, se entretiene entre filmación, salen a tomar algo, conversar, no lo sé. Una cervecita, sí. Sí, algo así. Bueno, y los personajes más importantes, que son los Kaiju, ya comentamos un poquito de los Jaggers. Kaiju, esta palabra japonesa que la explican ahí al inicio, es bestia gigante. Probablemente el Kaiju más famoso del mundo pues sea Godzilla. Sí, sin duda. Y, bueno, tal vez compita a King Kong ahora que lo elevaron a categoría Kaiju. También lo hicieron crecer varias decenas de metros de altura para que pudiese pelear con Godzilla. Pero sí, Godzilla es el más famoso. Es el más famoso, el Kaiju. Y si ustedes preguntaban, ¿Godzilla es un Kaiju? Es un Kaiju. Y estos Jaggers, que es una palabra alemana que significa cazador, pues son los que conocíamos como mechas, ¿no, Esteban? Sí. O sea, son mechas y Jäger es simplemente el nombre con el que designan a estos mechas, de la misma forma que los de Robotech son Valkyries o Veritech o Varitech, dependiendo de la versión que hayan visto de la historia. Y así sucesivamente, hay varios nombres que les asignan, pero mecha es el género al que pertenece de robot gigante. ¿Tú eres fan de todos estos animes en donde aparecen estos robots? Mira, no de todos, porque me distancié un poco del anime, pero sí me crié viendo series de robot gigantes. Uh-huh. Entonces, mi serie favorita de niño es Robotech. Okay. Donde es de la variedad de mecha de los robots gigantes pilotados. Y en el caso de Pacific Rim se inspira bastante en los robots, pero yo diría que es más antiguos que... se inspira más, por ejemplo, en Mazinger Z que en Robotech. Tiene más de El Vengador, que es Jig Robot, o de Steel Jig, dependiendo también de dónde lo conozcan, que de otras series. O sea, tiene todos estos elementos. Está este homenaje ahí un tanto solapado porque es el único momento de la película en la que lo hacen, cuando está la pelea de Gypsy Danger con Leatherback, que es este mono tipo gorila, el kaiju que está en la bahía de Hong Kong. Ajá. Que tiene el pulso electromagnético, donde, bueno, cuando se agarran a madrazos, como dicen ustedes en el puerto. Sí. Y ahí Gypsy Danger en un momento dice Elbow Rocket y lo golpea. Eso es lo típico que grita, por ejemplo, los dos personajes que acabo de mencionar, tanto Mazinger Z como el Vengador, que cada vez que lanzaban, no sé, decían puños dinamita, misil de pecho, rayo destructor.
Torbellino mortal, que gritaban el nombre del poder que ejecutaban, que es algo que creo que también hacen los Power Rangers, es parte del género. Entonces, ese es un homenaje que se ve ahí, que yo lo vi, yo lo sentí, me cayó una lágrima, pero Ok, no te distrae de lo que estás viendo. ok. Yo debo de confesar que Mazinger sí lo vi, sí era fan. Me hubiera encantado tener una figura de acción de Mazinger en su momento. De Afrodita. No, de Afrodita, ni del otro gordo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, del Yo Kabuto. tampoco. Sí. Koji Kabuto. Pero, Oye, Kabuto, pero el Mazinger sí me hubiera encantado tenerlo como salieron estas figuras de Pacific Rim. Soul of Chogokin. Salió un Soul of Chogokin de Messenger. Tu sueño es realizable, es un poco caro, pero la podrías Sí, hacer. pero ahora ya no lo quiero, pues era de niño, ¿no? Ahora, Pero te lo puedes pero, viajar en el tiempo y regalártelo a ti mismo cuando eras menor. Con y además, sus coyunturas imantadas que permiten separar partes del cuerpo, etcétera. Bien bonita esa figura. mira, voy a pensarlo porque ahorita que dijiste viajar en el tiempo, me puedo regalar eso y al mismo tiempo compro acciones de Microsoft o no sé, de Apple, no sé, de algo así. Hazle caso a la propaganda de Amazon. Invierte $200 en acciones de Amazon, pero inviértelo antes. Jeff Bezos, si nos quieres patrocinar, por favor, que estas menciones no queden ahí en vano. Danos el vuelto del pan, por favor. Sí, y entonces regresando ya tengo como que comprar el Mazinger y la cápsula para viajar en el tiempo y así se hace las paradojas del tiempo, muchachos, ¿ya ven? Lo resolvimos aquí. Sí. Sí, bueno, Sí, este tipo de series a mí me encantaban. Me crié viendo, por ejemplo, el Festival de los Robots, que es algo que he comentado un par de veces con Beto, porque ajá, es algo que me parece que ustedes no conocen. no me No, suena. exactamente. Y eso me parecía rarísimo porque yo pienso, bueno, somos latinoamericanos, tenemos la misma educación pop, pero no, hay cosas que venían de otros lados. En el caso del Festival de los Robots es una agrupación de series de los 70 de Japón que se editó bajo ese nombre en Italia, España, Ok, y llegó a Sudamérica, pero no llegó a Norteamérica, no llegó a México. Y venían series como las que acabo de mencionar, El Vengador, el Gladiador, eh, a ver, por aquí tengo el resto de los nombres, el Super ajá, Magnetron ok, y el Galáctico. El Galáctico es Star Singer, Super Magnetron es Magne Robo Gakin, el Gladiador es Great Dracon Gaikin, que también es conocido como el Gran Dragón del Espacio, y el Vengador es Steve Jig o Kotetsu Jig, que era mi favorita. Son ok. series de mediados y fines de los 70 y se agrupaban, entonces un día daban una serie, otro día daban otra serie, todas eran robots gigantes peleando contra monstruos que eran invasores del espacio. Ok, sí, no, la verdad es que a mí no me suena, además de que tú eres más joven que yo, entonces a lo mejor en la época que pudo haber aparecido por acá, yo ya no le estaba poniendo atención a las caricaturas, que hubo una época en que ya no le ponía yo atención, entonces no dudo, ¿no? Que pudo haber salido, igual Beto, que no mienta y que confiese que no tenía televisión, entonces pues, tampoco los veía. Puede ser, bueno, en realidad todo esto se distribuyó por muchísimo tiempo, estas series las dieron acá en Chile por 20 años, entonces yo las vi en los 80 cuando ya eran repeticiones. Lo mismo me pasó con Mazinger y otras series. No había mucha variedad en lo que daban en cuanto a animación, entonces un canal lo daba por 5 años, otro canal lo compraba y lo repetía y así se iba dando y transmitiendo esa cultura pop a las siguientes generaciones, pero es parte integral de mi educación. Ok, oye, me extraña que en esto no hayas mencionado Evangelion, ¿Por qué te extraña? pues porque es una de las más famosas. Yo Pero tampoco no, lo vi. no una de mis favoritas. Ah, ok, es por eso.
Mira, me gustó bastante Evangelion cuando partió, pero me confundió bastante cuando estaba terminando. Entonces no tengo un recuerdo tan cariñoso de Evangelion como otra gente. Los personajes Sí, tampoco me agradaban tanto, algunos de ellos. Me encantaba Asuka y todos sabemos lo que pasó con la pobre Asuka. O Ahsoka, ¿cómo era? Asuka. no, Ahsoka es otra vez la de Sí, Star Wars, ¿no? entonces no sé. Shinji no era mi personaje favorito, Kaworu tampoco me agradaba en lo absoluto. Y hay otra Ok. gente a la que le encantan esos personajes, entonces hay un tema de gusto. De todas Sí, formas me claro. parece un trabajo súper bueno y súper interesante, pero no tiene ese lugar privilegiado dentro de, no sé, de mi lista de lo más querido de la nostalgia. Tampoco lo vi cuando era tan pequeño como para ponerlo en esos sitiales, que es lo que sí me pasa, por ejemplo, con Robotech. Robotech lo vi de haber tenido 5 o 6 años cuando lo vi la primera vez y luego lo vi cada 2 años toda mi vida. Sí, Entonces es una serie que he visto, no sé, 6 8 veces por lo menos, completa. claro. Entonces ahí es el punto exacto. Porque te lo menciono lo de Evangelion, yo tampoco la vi, te digo que. ¿Y sabes qué? Que no soy fan del anime, debo de confesarlo, no soy fan del anime. De chavo sí los veía, pero algunas, y ya de más grande dejaron de gustarme. El anime es difícil que vea yo algo. Y lo menciono, lo de Evangelion, porque mucha gente cuando veía Pacific Rim decía, ay, es que le copió, se mencionaba sobre todo Evangelion. Entonces, por eso saqué el tema. O sea, es que eso es lo mismo casi que decir que Evangelion le copió, no sé, a Arvegas o a tantas otras series. En términos bien laxos, bien generales, claro, son todas muy parecidas entre sí. Siempre lo puedes reducir a hay un robot gigante peleando contra un monstruo gigante. Bajo esa definición, todas se copiaron entre sí. Pero Pacific Rim tiene otros elementos. De partida no tiene toda esta aura religiosa del fin del mundo. Dicen apocalipsis, pero no es el apocalipsis de la religión católica. En Ah, sí, cambio, el de Neo Genesis Evangelion, de partida el nombre, te dice algo. sí, Y spoilers, están peleando contra ángeles. Esos son los kaiju de Evangelion. Son ángeles, literalmente son ángeles. No es que los denominen ángeles, son ángeles que vienen a acabar con la Tierra. ¿Y qué son los Eva? Son estos engendros de la ciencia con la biotecnología, donde toman la tecnología que desarrollaron por un lado y la biotecnología para clonar y pervertir la obra de Dios. Entonces hay todo un tema ahí de eh, la rebelión del ser humano contra el creador que no existe en Pacific Rim. Eso completamente queda fuera del ámbito del desarrollo de la historia. sí, totalmente. Pues ahí está la diferencia, para que luego no digan que era una copia o algo parecido. Y pues Mira, yo creo que Pacific Rim, la gran gracia, la razón por la que me gusta tanto es que es una película bien hecha. Es una hamburguesa con papas fritas, pero es la mejor hamburguesa con las mejores papas fritas. Esa es la gracia. No es que sea un plato que no encontraste que tuviste que ir a buscar no sé, al Himalaya, al restaurante que está ahí a los pies de la montaña. No es algo tan rebuscado, pero es algo sí súper bien ejecutado, que toma todos estos elementos que son recurrentes, son sencillos, son simples. Tiene los personajes de comedia, pero los utiliza bien. Tiene la pareja protagónica con el interés romántico, pero no abusa del interés romántico. Tiene al personaje que es el gran líder, y el gran líder es obstinado, es terco, pero es noble y es capaz. Entonces te genera esa sí, yo lo sigo. Y así con el resto de los otros personajes, están súper bien construidos. Y además creo que lo que me encanta de Pacific Rim es que estamos hablando de una película de 2013 que en 2022 todavía se ve como una película que se estrenó este año. Sí, Ver los efectos totalmente. especiales de Pacific Rim y son extraordinariamente buenos. Sí, de acuerdo, Entonces, sí.
eso es algo que a mí me encanta de esa película, porque cuando partes con... ¿Cuál es la primera escena de acción? Te dicen, cuando estás en un Jäger, sientes que puedes combatir al huracán. Y se sumerge Gypsy Danger en el océano, en Alaska, y sientes la fuerza del viento, sientes la lluvia, sientes esas olas gigantescas y este robot que avanza como si nada, como que estuviese caminando en la playa, sobre, no sé, lo que sea, da lo mismo, porque el robot es capaz de avanzar. Pero no significa que no te genera esta sensación de falsedad del escenario, para nada. Sientes que estás ahí en ese lugar. Sí. La primera acción de Gypsy Danger se pone en riesgo una embarcación. Es una estupidez. Tú dices, que se mueran los pescadores. ¿Qué se les ocurre estar ahí frente a un kaiju? Pero no. Gypsy Danger se arriesgan los dos pilotos para salvar una embarcación. Algo de lo que debería haber aprendido algo Man of Steel, que no vamos a hablar más de Man of Steel, pero ahí tienes un elemento que es bueno, el heroísmo es destacado de manera sencilla, sin ser majadera, de que estos personajes, claro, son algo así como vaqueros, un poco arriesgados, pero son nobles, tienen buenas intenciones y tienen el deseo de salvar a la gente, tienen un rol superior a sí mismos arriba del robot. Y luego viene la pelea con Knifehead, que no es el primer kaiju que aparece, pero es el primero que tiene una escena importante. Y la escena es espectacular. O sea, toda esa batalla es espectacular. Y además tiene una narrativa interna que tiene repercusiones en el desarrollo de la historia. Claro. Eso creo que está súper bien construido. Cada escena de acción es importante para el desarrollo de la trama. No tienes escenas, sí, ahora vamos a pelear con un kaiju, ya lo voy a matar, lo voy a partir por la mitad, ya le voy a romper una pierna. No. Tiene que ver con el desarrollo y el arco de los personajes. Entonces, en ese sentido, cada elemento de Pacific Rim se construye sobre el elemento anterior de la película y está súper bien ejecutada para lo que es. Sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿a ti qué te parece esta parte en la que la película, en lugar de mostrarnos cómo se construyeron los Jaggers y cómo fueron apareciendo los Kaiju, sino que se va directamente a lo que es prácticamente el final de esta batalla? O sea, ¿no hubiera sido mejor en términos de pensar en que hoy las películas se hacen para una secuela o trilogía, empezar mostrándolos poco a poco? Porque como dices tú, no es el primero que aparece, el Knifehead, o no, porque ya aparecen aquí categoría 3. El primero es Trespasser, que es el que aparece destruyendo el puente de San Francisco. Exacto, que es el categoría 1. Categoría 2. Si hubiéramos visto esa película con este tipo de kaiju, si hubiéramos dejado para una secuela los de categoría 2 y 3 y para... ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué te parece esta decisión de hacer la película así? Creo que es la mejor. ¿Sí? Porque creo que es claramente la intención. Cuando habla Travis Beacham, que es el creador del concepto, pero no de la totalidad del concepto, él pasaba por una experiencia personal, claro, el escritor, que tenía que ver, no sé, que lo hizo reflexionar sobre algunas cosas. Entonces él quería construir una historia sobre pérdida y derrota y enfrentar la adversidad. Entonces las temáticas de una guerra que parte o de una guerra que vas ganando son distintas de la guerra que estás peleando en forma desesperada. Entonces esto tiene más, no sé, símiles con la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, o una guerra de guerrilla o algo por el estilo. Es el bando que tiene todas las de perder, pero que aún así no se da por vencido y encuentra, spoilers, la forma de ganar. Entonces, ese tipo de historia no la puedes contar en la primera película y siempre puedes inventar alguna forma de continuarla, aunque sea Uprising. Así que no amenaza con el desarrollo de la franquicia, y de hecho es una buena forma, creo yo, porque esta es una película que tiene bastante exposición, de crear toda una mitología en torno a Pacific Rim, que está incorporada en el desarrollo de la primera película. Esta primera película que se siente que es como el final de la trilogía. Sí.
Sí. Entonces, nace con un universo ya súper bien construido y que se construye, se entiende, bueno, aparte de los momentos de exposición, por el desarrollo de la historia. Entonces no es majadera en decirte, no te hace leer 20 entradas de Wikipedia, te dice, esto es así y más o menos, y tú llénate el resto de la historia. Pero te da suficientes elementos para que te des cuenta de que han pasado cosas antes, de que hay pilotos que han muerto. O sea, la primera escena está en la mitad de la guerra, cuando la están ganando, cuando ya es casi una rutina salir a matar al Kaiju. Sí. Vamos Sí, a sí. ir 2 robots y vamos a matar al Kaiju y vamos a volver y vamos a comer asado y vamos a bailar. Pero en ese momento cambia el curso de la guerra. Aparecen los Kaiju de categoría 3 y los Kaiju empiezan a ganar la guerra. Entonces ya cuando vuelves a la historia 7 años después, en el año pasado, digamos, Eso sí. cuando vuelves a la historia 7 años después tienes las consecuencias de esa guerra que está perdida, y te da este contexto. Por ejemplo, siempre la gente se ríe y dice, estos políticos idiotas de Pacific Rim, ¿por qué deciden que van a construir un muro? Bueno, porque los políticos en la vida real nos han demostrado una y otra vez que son expertos en tomar malas decisiones, en tomar estos momentos de crisis y utilizarlos por beneficio personal y no tomar las decisiones que se necesitan para solucionar problemas que nos enfrentan a todos. La gente siempre reacciona con miedo y eso es lo que te quieren mostrar de una manera que es sencilla, es una película, no te va a hacer un análisis gigantesco de la naturaleza humana, pero sí te da un ejemplo que es suficiente para que lo asimiles. Bueno, había un presidente que está diciendo que había que construir un muro, un candidato a la presidencia que decía que había que construir un muro para mantener alejados a los extranjeros, había etcétera. Siempre hay estos elementos del discurso político que se basan en tus miedos, tus frustraciones, tus aprehensiones, que te piden tu voto a cambio de cosas que son idiotas. Y claro, la película Sí. lo representa de esta forma bien alegórica, pero tiene un trasfondo real. Y los personajes, las estructuras, todo se siente gastado, usado. Nada en Pacific Rim está nuevo. Sí. Y eso es algo que le da también carácter al diseño de todo, de los personajes. Los Kaiju tienen heridas, sangran, tienen bichos. Si se fijan, por ejemplo, en la escena de la pelea en Hong Kong, cuando está Leatherback ahí frente a Striker y Eureka, que tú dices, ¿por qué no lo destruye? Bueno, porque lo está vigilando. Y viene el foco del helicóptero y la apunta a la espalda y aparecen esos pequeños parásitos de los que te hablaron hace un ratito o te van a hablar un poco después en la escena de Hannibal Chow con Charlie Day. Entonces, todos esos elementos hacen que la película se sienta viva, que representa un lugar que casi como que existe. Sí, de acuerdo. Y además, como lo comentas, en ningún momento se siente que entres, como decimos, a la mitad de la película, ¿no? Te explican brevemente, pero te explican todo. Te dicen, nosotros pensábamos que cuando hubiera un evento con alguna criatura iba a venir de las estrellas y resultó que era del centro de la Tierra, del fondo del mar. Primera gran transición. ¿No? Entonces, o sea, todo eso te lo van platicando y no sientes en ningún momento de, ay, no sé qué pasó. Pero yo sí me he preguntado esta decisión acertada, desde luego, tú ya lo explicaste, de por qué hacer así la película, cuando ejecutivamente siempre es, no te vayas al final, espérate, ¿no? Desde luego está, y yo creo que eso hace un poco, Rising la hace un poco forzada, en ese sentido, porque pues aquí ya ganaste y luego haces que la segunda otra vez tiene su chiste Rising, pero la siento forzada, ¿no? Si aquí ya habías ganado, a lo mejor hubieran podido hacer, no sé, una precuela o algo así, que explicar esos años perdidos, por así decirlos. Pero en Pacific Rim, por lo menos no sientes que entres a la mitad de la película, todo está muy bien explicado y te va llevando, ¿no? Poco a poco, te explica los kaijus, cómo fueron apareciendo, te explica por qué los diferentes tamaños, esto de las categorías, también los Jaegers, cómo fueron evolucionando, y pues ahí tenemos los diferentes Jaegers que aparecen. Sí,
Sí, bueno, y lo ejemplifican, te ponen un Mark 1, un Mark 3 y un Mark 5 dentro del mismo escuadrón de robots. Y un Mark 4 también, que es Crimson Typhoon. Ajá, el chino. El chino con los... el más inútil de todos, el que menos alcanza a ser en pantalla. El que tiene el mejor aspecto, probablemente uno de los mejores diseños de la película, pero es el que menos alcanza a ser. Bueno, Eso también... Por ejemplo, si tú piensas en términos, si lo quisieras llevar a la realidad, tú dirías, ¿y por qué no construyen siempre el mismo robot? ¿Por qué hacen diseños distintos? ¿Qué sentido? ¿Por qué le dan a uno una espada y a otro lanza misiles y otro tiene manos con forma de sierra y el ruso solamente pelea a golpe? ¿Por qué? Y bueno, creo que por un lado lo puedes cuestionar, por otro lado te queda disfrutarlo. O sea, sería súper aburrido que todos los robots fuesen exactamente iguales e hicieran lo mismo. Es mucho más interesante artística y visualmente que los robots tengan su propio carácter, sus propias funciones, que hagan tal y cual cosa. Claro, que tengan distintos estilos de pelea. Eso está súper bien diseñado en esta película. No solo, todos los robots pelean distintos. Todos los kaijus se mueven y actúan distintos y tienen distintas, las escenas de acción nunca son iguales y eso es súper agradable para que la película no se vuelva repetitiva. Sí, desde luego. Sí, además también en términos de merchandising, pues no es lo mismo vender el mismo que vender varios, claro, ¿no? El mismo con distintos colores que vender distintos robots. Sí, no es lo mismo el Iron Man Mark 1 y luego Mark 600, pero pues finalmente son Iron Man, pero le cambian algo, ¿no? Sí, las figuritas de NECA de Pacific Rim eran bien bonitas. Pero son caras. Bueno, no eran caras cuando salieron. Pero son estas que luego especularon y ahora sí están... Pero sí, tendrías que haberlas comprado cuando salieron, en 2013. Sí. Ahora no. Sí, no, es demasiado tarde. Entonces ahí tenemos a Gypsy Danger, que es el que es de Estados Unidos. El vaquero, el protagonista, que tiene esa silueta de vaquero. Nuestro héroe, el muchacho Chicho de la película Gacha. Tenemos a Cherno Alpha, que es el ruso. El ruso, sí. Striker Rika, que ya hablábamos de él, que es el de Australia, con el piloteados por esta pareja de Chatterdome de Sydney. Cherno Alpha del Chatterdome de Vladivostok. Ahí cerca, cerca de Japón. Oye, que por cierto, ¿qué les hubiera costado conseguir a dos rusos ahí para que salieran? Porque ninguno de los dos actores que salen ahí son una pareja, hombre-mujer, hermanos, obviamente la película, pero ninguno de los dos era ruso. Uno es francés, la mujer no sé de dónde. Creo que él es canadiense, hace rato lo estaba viendo. Y para más seña, él aparece en Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., es uno grandote, por eso dices que es francés, porque ahí aparece hablando cierto. Francés, pero creo que era canadiense y creo que era luchador, precisamente. Pero bueno, en fin, minucias. Y también está Coyote Tango, que es el que piloteaba... que aparece en un flashback. Que aparece en un flashback. Que él es japonés. Podemos hablar de las transiciones brevemente, porque creo que es una de las cosas que más me gustó de esta película. Dale, sí. Que más me gustan realmente. Porque dije hace un rato la primera gran transición y está... ¿qué es una transición? Como su nombre lo indica, pasas de una escena a otra. Pero lo puedes hacer de manera bruta, que se note mucho, o lo puedes hacer de una manera más elegante. Y esta película tiene varias transiciones súper... interesantes. Por ejemplo, bueno, la de la introducción, que es bien sencilla, que es esta escena que parece que te está mostrando el espacio y las estrellas, y en realidad son pequeños animales que brillan en el fondo del océano donde se abre la grieta de Pacific Rim. Y la que más me encanta a mí, la que más me gusta, es la escena donde está Mako Mori haciendo el entrenamiento, están haciendo su primera deriva dentro de Gypsy Danger. Y ella, bueno, persigue al conejo, al rabbit, que es de hecho es una sigla, es Random Access
algo así como memorias de acceso aleatorio, recuerdos de acceso, recuerdos a los que se acceden de forma aleatoria, donde ella recuerda la escena en la que queda huérfana, cuando aparece Onibaba, que es este cangrejo gigante, Uh-huh. que es el que es responsable de matar a sus padres, y es la escena de la pelea. Entonces, ese momento en el que ella pasa de estar en el Jäger, se oscurece todo, tiene las cenizas, que primero parecen nieve, pero luego te das cuenta que es ceniza, y finalmente reemplazas a Mako Mori adulta por Mako Mori niña. Uh-huh. Extraordinaria. Con Porque el zapato. sí, y en ese momento en el que cambia el sonido, cambia el lugar, y está la niña ahí aterrorizada con Onibaba, que es una actuación espectacular de esa niña. Esa niña le deberían haber dado el Oscar derechamente, porque no sé cómo logra actuar de esa forma sin quedar traumada de por vida. Espero que no haya sido así, pero Esperemos que no. es muy, muy, muy buena esa escena con ella corriendo, escapando de Onibaba, y la aparición de Coyote Tango, el Jäger que pilotaba Stacker Pentecost, aunque no sé quién era su copiloto. Creo que ni aparece, ¿o sí? Porque además No aparece. es de lo que dicen ellos, que el único otro piloto aparte de Raleigh que había manejado, porque aquí lo que hacen, digo, obviamente ustedes ya vieron la película, pero por si no, lo que hacen es que necesitan un enlace neuronal con estas máquinas, pero el esfuerzo es tal que una sola persona no lo soporta. Entonces hacen que lo usen dos personas, pero este enlace neuronal entre estas dos personas es para que los movimientos es como si fueran una sola persona. Uh-huh. ¿Correcto? Correcto. Y es muy complicado manejar uno solo, por lo que decimos, es como Super Magnetron. Sí, o sea, bueno, ¿quién es Super Magnetron? ¿En qué quedamos? Uno de estos robots del Festival de los Robots, que eran un hombre y una mujer, que cada uno manejaba un robot y luego se unían. Eran Magnetron positivo, Magnetron negativo, Super Magnetron. Y cuando eran Super Magnetron se unían los dos robots y manejaban juntos el robot. Algo así como Voltron. Sí, pero no exactamente, porque pero sí, el mismo principio. Porque Voltron Okay. se arma, son 5, pero como Eran que cada 5, uno sí. pilotea su parte del robot. Ajá, exacto, sí. Pero acá los dos pilotean el robot conjunto, y el robot se arma de 2 robots, no de 5, pero en esencia es muy parecido. Ok, y acá en la película estos dos pilotos pues se hacen uno para que puedan soportar estos movimientos que además también lo explican, ¿no? Que dicen pues para darle fluidez al movimiento de los Jaegers pues necesitamos un piloto que lo haga de esa manera, porque pensar en alguien como Massinger, que era en una navecita y entrar en una cabina, pues siempre es más difícil, ¿no? Que reacciones a los botones. Entonces es preferible tener a alguien mentalmente unido, ¿no? Al robot. Sí, da más naturalidad a los movimientos. A mí otra cosa que me encanta de Pacific Rim, aunque es poco útil, mientras más lo piensan menos sentido tiene, es la forma en la que se manejan. O sea, el hecho de que sea algo así como este videojuego donde tenías que seguir los pasos para bailar, pero Sí. estás con todo este armatoste mecánico, donde además tiene las fauces de la muerte debajo tuyo por algún motivo. Tiene esa como engrane rotatorio que está ahí como para cortarle las piernas, no sé, se ve al final de la película. Sí. Pero cada vez que caminan tienen este esfuerzo, es como esta caminadora elíptica, pero la más pesada del mundo. Y también los movimientos de los brazos. Siempre cuando gira el personaje es donde digo, no, esto no tiene mucho sentido, porque como miran, no sé. Pero esa sensación de peso, de esfuerzo físico que le demanda a los pilotos me gusta. Y la idea también de que el diseño de los robots sea funcional, porque es algo que se pierde bastante en Uprising, donde los movimientos se parecen más a los de los Transformers que a los de Pacific Rim. Y los personajes, Sí, o sea, ¿te parece? el robot se siente que pesa y que le cuesta hacer cosas y que hay que coordinarse, etcétera. Entonces cuando están bien coordinados se mueve bien, y cuando están mal coordinados se mueve mal. En cambio Uprising pierde un poco de esa preocupación por el efecto físico del movimiento de los robots gigantes, diría yo. Un poco.
Lo que pasa es que también Uprising ya se va hacia otras cosas, ¿no? O sea, en términos de que hay que presentar al robot mucho más ágil, porque ahí en Uprising todo se va hacia la acción. Acá tenemos más drama, estamos preocupados por los personajes, y en Uprising eh, es como más frenética en ese sentido, ¿no? Sí, es que en Uprising dijeron, ok, los chinos son responsables de que esta franquicia todavía esté viva porque gastaron $100 millones en ir a verla al cine, así que les vamos a dar un lugar importante. Vamos a hacer que ellos hagan las partes fabriquen los robots, los mejoren, y además vamos a decir que su tecnología es buena. No vamos a hablar mal de la tecnología china como siempre hacemos. Claro que los corrompen los chinos, pero bueno, no importa. Pero y luego dan la vuelta y resulta que son los buenos. Claro, tal cual. Sí, Irresponsables, primero están preocupados solo del dinero y el capitalismo, pero cuando recuperan su espíritu comunista y se preocupan de la gente, solucionan buena parte de los problemas. Exacto, pero ese es en Uprising. Y en Pacific Rim, sí, o sea, tienes razón en esto de que parecen nadadores sincronizados, ¿no? Que se tienen que mover a la perfección y conocer sus movimientos, pero eso le da un toquecito muy, muy de preocupación de un personaje al otro, y por eso te ponen estas escenas, por ejemplo, con Mako, ¿no? Porque ella también debe tener... no puede ser un personaje de ya vine y yo lo voy a hacer y se acabó, sino darle también un trasfondo de que al manejar el Jagger puede tener algún problema. Entonces, y además, ya lo comentaste también, Raleigh es este piloto que tiene su estrés postraumático, pues ahora resulta que los dos tienen este estrés y uno tiene que ayudar a salir al otro, ¿no? Se tienen que ayudar mutuamente. Los dos se ayudan. Están en igualdad de condiciones y eso hace que ninguno de los dos sea mejor que el otro. Incluso, la única gran diferencia es que uno es experimentado y el otro no, pero no establecen diferencias en capacidades ni en compromiso. Y de hecho, para eso está esta escena también del combate, ¿no? Donde te pone a Mako, que es igual a Raleigh. Sí. Sí, y dentro de todo de lo estereotípicas que son las películas gringas y lo mucho que exacerban el nacionalismo, esta película hace lo posible por ser lo más internacional que puede ser sin dejar de ser estadounidense. Sí. Y creo que eso también es un elemento a favor. O sea, yo recuerdo haber estado, no sé, ansioso porque se estrenara esta película, que de repente encontré el trailer y dije, sí, eso lo quiero ver. Y... podías, por ejemplo, fabricar tu propio Jaeger y tenían elementos así, sí, mira, los Pan Pacific Defense Corps son tales y tales y están ubicados en tales y tales lugares, y hay un Chatterdome en Lima que protege Sudamérica, y hay un Chatterdome creo que había uno en México también, no me acuerdo, etcétera, y estos son los posibles Jaeger, y puedes crear tu propio Jaeger y ponerle tu país y tu bandera y qué sé yo. Entonces te motiva a entender que de partida lo dice la película, que era un esfuerzo conjunto de la humanidad por defenderse de esta agresión terrible. Oye, otra diferencia que tiene con Rising es que acá casi todas las peleas ocurren de noche o en la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, ya cuando la pelea final está en el fondo del mar, pues obviamente no hay tanta luz. Uh-huh. Y en Uprising ahí sí se preocuparon y quisieron mostrar más pelea de día, que eso no le quita espectacularidad, ya lo mencionabas, se ven muy bien las peleas. Me encanta cuando Gypsy agarra el barco en forma de como de bat. Sí, es lo mejor. ¿No? Es de lo mejor, ¿no? Que agarra acá el barquito así de a ver dónde andas, canijo. Hay ideas buenas y esa idea. A quien sea que se le ocurra esa idea, muchas gracias. Sí, o sea, eso es Pacific Rim, ¿no? Puede verse ridículo, pero funciona. O sea, funciona dentro de la historia y la verdad es que se ve maravilloso.
No hay que defenderse antes de afirmar algo como eso, Héctor. No hay que se puede verse ridículo, pero a mí me gusta. No. Con propiedad. Bueno, a ver, entonces dilo tú. Excelente. Sí, eso es excelente, pero ya sabes que nunca faltarán los que digan que no nos importa. Se lo pierden ella. Amargosos. Tal cual. Sí, y de los Kaiju, ¿cuál es tu favorito? En diseño, obviamente. En diseño, todos me gustan porque tienen algún elemento característico propio, pero mi favorito es Otachi, que es el que tiene más minutos en pantalla, el que se ve más. Porque además es como una navaja suiza, cuando le cortas algún apéndice saca otro y vuelve a ser igual de letal que antes. Ese es el que al final le quieren sacar los cerebros, ¿no? Hannibal Show Sí. Resulta que estaba embarazada. Estaba embarazada. Otachi estaba embarazada, sí, tal cual. Así que aparentemente son mamíferos estos kaiju, a diferencia de otras versiones en las que son más reptiles. Pero bueno, en fin, no nos vamos a perder en esos detalles. Otachi tiene esa gran característica de que es acuático por un rato, luego es una especie de lagarto con cola, un escorpión que va caminando, cuando pierde la cola se transforma en un murciélago. Y en todas esas variedades y todas esas variedades es súper letal. Entonces, me encanta la genialidad de esa escena de acción. Me gusta mucho más la escena de Hong Kong que la escena final, sin que la pelea final sea mala. Pero la pelea por Hong Kong con esta... Por ejemplo, me encanta el hecho de que aparezca Gypsy Danger y lo primero que tengan conciencia es esta arma que no esperaban, que era Leatherback, capaz de emitir un pulso electromagnético. Es lo primero de lo que se hacen cargo. Vamos a romper esta arma porque nos puede dificultar la tarea, que ya es bastante difícil. Tengo que matar a 2 kaiju yo solo. Y después, claro, en la pelea con Otachi está el momento en el que le lanzan el ácido, que derrite un edificio. ¿Y qué hace Gypsy Danger? Le saco el apéndice que produce el ácido. Sí. Punto. Sí. No voy a dejar que me vuelva a amenazar con eso. Sí, toda esta ejecución y la forma que... O sea, la verdad es que transmiten que se estaban divirtiendo, ¿no? A la hora de crear todo esto. Porque uno se divierte. O sea, también es la gracia de Pacific Rim. Ya lo mencionabas tú. Let's do this together. Hacer todo esto vamos, y Héctor. Transmitirlo, sí, es excelente. Let's do this together. Me encanta esa escena de Hong Kong. Es tan buena. No sé si la han visto con mucho detenimiento, pero como comenté hace un rato, esa escena en la que le dan el madrazo a Leatherback, el kaiju gorila, agarra unos contenedores Gypsy Danger y le aplasta la cara con los contenedores. Y cuando separa las manos, esos contenedores se rompieron y están cayendo las exportaciones que iban dentro de esos contenedores. Entonces Sí. se ven pedazos de cosas, se ve una Vespa, una motovespa, se ven distintas cosas que estaban dentro de esos contenedores. Eso me encanta, esa atención al detalle que tiene Pacific Rim. Sí, que no es fácil de encontrar en otras películas. O sea, hablando de Transformers, por ejemplo, que es primo de Pacific Rim. O sea, ahí te mareabas. No, ¿qué dijiste? Sí. Son Ya, robots. me voy, Héctor, lo siento. Pero es que precisamente es donde falla Transformers. Sí. Ahí es donde falla, es lo que quiero decir. Una Los de las detalles tantas acá. cosas en las que Sí. falla. Sí. Pero hablando precisamente en los detalles, o sea, Transformers se pierde en ellos, ¿no? O sea, no le importa, o le importa demasiado y te los quiere enseñar y termina mareándote. Pacific Rim no es así. O sea, de hecho, yo no sé por qué mientras Transformers tiene el éxito que sí ha llegado a tener, ¿por qué Pacific Rim no? No lo sé, me gustaría saberlo, pero yo pienso que por un lado está el reconocimiento de marca. Transformers era una franquicia antes de ser una franquicia de cine,
Sí. Tenía toda una historia como juguetes, como series de animaciones, varias series de animación, no una. Tuvo una película. Pacific Rim era algo completamente nuevo. No tenía respaldo de grandes nombres. Tampoco tenía un director tan popular o tan reconocido en términos de taquilla como Michael Bay. Tenía a Guillermo del Toro, que no sé, yo creo que le da 20 vueltas a la manzana, pero no sé, a efectos de tal vez de la audiencia masiva son elementos que se ponderan distintos. Yo voy a decir que algo me atrae porque lo dirige tal o cual persona, y otra persona va a decir, ¿y ese quién es? Ah, no, mira, Martin Scorsese hizo tal cosa. Ay, ¿qué hizo Martin? No me suena. No, prefiero ver esto otro. Y va a pasar siempre así. No sé si será ese el elemento. Es difícil juzgarlo desde la posición que tiene uno, donde maneja información limitada. A mí me interesa ver la película, no me interesa hacer el análisis de mercado, pero imagino que algunos de esos elementos habrán influido. Sí. Creo que también, no recuerdo en qué fecha se estrenó exactamente, o sea, contra qué estaba compitiendo, pero a veces pierde un poco en ese apartado, en generar la expectativa del público. No sé, Legendary ha insistido, o sea, se casó con los Kaiju, tomó un compromiso de por vida y ha insistido con el tema, con Kong Skull Island, con King of Monsters, o sea, perdón, Godzilla, King of Monsters, Godzilla vs. Kong, etcétera. Decidió irse por el lado de las franquicias más conocidas y no insistir de la misma forma como lo hizo originalmente con Pacific Rim. Pero yo aplaudo la valentía de haberlo intentado, por lo menos, o sea, salir de ninguna parte con una franquicia con este nivel de mitología y de ambiciones no es para nada fácil. O sea, no se me ocurre algo más que se haya hecho de esa forma. Porque claro, alguien me puede decir, bueno, ¿y como Matrix? Sí, Matrix tenía Keanu Reeves, y de partida la primera Matrix no tenía un presupuesto tan gigantesco como el que tenía Pacific Rim. Sí. Ese era uno de los problemas de Pacific Rim a la hora de ser exitosa comercialmente, que tenía que recuperar creo que $200 millones de presupuesto más el gasto en marketing. Sí, recaudó 400 por ahí. Combinado Y entre Estados Unidos y el resto del mundo. que además los gringos, es algo que luego yo comento por acá, que en Estados Unidos recaudó 100 más o menos, ¿no? Entonces para Sí, ellos fue así de, te costó 200 y recaudaste acá 100, pues no fue tan exitoso. Pero algo que de lo que comentabas y que estoy totalmente de acuerdo es esto que decíamos del tiempo. O sea, Pacific Rim es una película que hoy la vemos y no ha, entre comillas, envejecido, o sea, 10 años, 9, como decíamos al principio. No ha envejecido mal, o sea, se mantiene vigente, los efectos están ahí, mientras otras películas en 2 años se ven a veces mal. sí. Y tienes toda esta parte del entretenimiento, sí, a lo mejor como yo que digo, ay, Charlie Hunnam hubiera sido mi primera opción, pero cumple bien, tienes Idris Elba, que hoy ya es un actor reconocido, tienes estas cuestiones en las que ya decíamos, tienes diferentes personajes, diferentes robots y puedes escoger el que más te guste, los kaijus también no son genéricos, como si pusieras una película de Godzilla que tiene que combatir al monstruo genérico. Entonces tiene muchas cosas que han hecho a Pacific Rim que se mantenga y que la verdad siga siendo una película bien entretenida. Y yo no sé Es si es la cosa, mejor del universo, pero sí cada que la pongo me deja una sonrisa, y la verdad. es cosa de ver Godzilla, la primera Godzilla de Legendary, que es malísima. Sí, Y a pesar de que tiene no sé, Aaron, ¿cómo se llama? sí, el de Quicksilver, ¿no? Tiene a los hermanos
haciendo un poco de incesto ahí en la película a los hermanos de Avengers, Sí, y a Age of Wanda. Ultron, Sí, a Wanda y a Pietro. Pero bueno, es una película que es tan extraña en el sentido de que es Godzilla pasando por un lugar, peleando con otros monstruos mientras la gente corre y estás preocupado de la gente más que de Godzilla. se le ve la El, colita. y el diseño del resto de los monstruos, los que no son Godzilla, es tan fome, tan aburrido, los mutos son tan poco interesantes. Sí, te digo Eh, genérico. y cuando llegas a King of Monsters, ¿cuáles son los monstruos entretenidos e interesantes? Los que tienen 50 años que los crearon los japoneses y está solamente en la versión digital bien hecha de los mismos personajes. Y Pacific Rim no tiene una atención al diseño de producción. La película tiene una mezcla tan correcta del uso de efectos prácticos con efectos digitales que esas transiciones se notan poco. Nunca te parece que estás viendo algo que es falso. Siempre los efectos especiales están bien trabajados y eso hace que la película se vea bien todavía. Yo me compré un televisor en 3D, o sea, un televisor 3D para poder ver Pacific Rim en 3D, que la tengo en Blu-ray 3D. Lamentablemente se me rayó, entonces hay un momento en el que se salta. Y el 3D digital de Pacific Rim también es excelente. A pesar de que Guillermo del Toro en un momento decía no creo que funcione bien porque son figuras tan grandes que el 3D va a afectar la sensación de peso de las figuras dentro de la escena. Después dijo, no, sí, creo que sí se puede hacer. Y el 3D de Pacific Rim, que es digital, igual que todas las películas que se estrenaron en 3D, copiando el éxito de Avatar, yo creo que junto con Avatar es una de las mejores películas en 3D que puedes ver, si es que todavía te interesa esa tecnología. Está súper bien hecho. Fíjate que yo me quedé con las ganas precisamente de verla en 3D, no la pude ver en 3D. Y de hecho, cada que la pongo aquí, acá en tu casa, en la casa de todos ustedes, siempre le comento a mi esposa, ay, me quedé con ganas de verla en 4DX. No sé si existan esas salas allá en Chile. Sí. A las 4DX, y mi esposa me ve con cara de, pues no quisiste, no la fuimos a ver porque no quisiste, o sí, ya cada vez que la Yo ponen, la fui a ver 4 veces cuando se estrenó, la vi 4 veces en el cine en menos de un mes. Okay. Es la única película con la que he hecho algo como eso. Okay. Sí, yo nomás la vi una y me arrepentí de no verla. Sí, por lo menos. Se siente ese efecto de profundidad y es interesante porque creo que Thor Dark World es de la misma época, creo que es del mismo año, y las dos tienen 3D digital, y el 3D digital de Dark World es un asco, es absolutamente horrible. Esa película además que es muy oscura, tú mismo dijiste, hay unas escenas, casi todas las escenas son de noche o en ambientes oscuros. Uh-huh. Que es una trampa que usan para reducir el gasto en efectos especiales, porque hacer el contraste correcto en luz de día es más caro. Sí, pero claro. A pesar de estos ambientes, siempre entiendes claramente lo que está pasando. No es un nivel de oscuridad que confunda. Tiene estas criaturas gigantes combatiendo y no te pierdes. No te pasa lo que pasa en Transformers, donde no entiendes lo que hay en escena, que es el gran problema de la dirección de Michael Bay. Sí. Siempre tienen una idea clara tanto de dónde están como para dónde van y qué están haciendo. Y eso es una marca de la atención que se le puso al diseño de las escenas de acción y de la pelea entre los robots y los kaiju. Mira, ya nada más para ponerlo en contexto, y con esto ya vamos a ir dándole las últimas notas a esto. Ese mismo año de 2013 se estrenó precisamente Thor Dark World, Wolverine Inmortal, Iron Man 3, el juego de Ender, Gravity, una favorita tuya que es El Hombre de Acero. Okay. Y Duro de Matar, no sé, eso no. La Jungla de Cristal 800, no sé, ¿no? Entonces, ¿Cuál Duro de Matar? ¿La 4 o la 5? La 5, un buen día para morir. Esa es muy mala. La 4 es buena, pero la 5 es muy mala.
La 4 es donde sale Mary Elizabeth Winstead, entonces debe de ser buena. Es donde sale Kevin Smith, ¿no? Digo, eso no la hace buena, pero ahí sale Kevin Smith. Sí, bueno, Timothy Olyphant creo que es el que hace que la película sea bien entretenida, aparte del resto de los personajes que menciona. Sí, y bueno, pues con eso compitió Pacific Rim. Digamos que le fue medio, o sea, pero más por la taquilla internacional que por ya lo comentamos. Y pues le dio para aumentar o continuar con el universo, que ya estuvimos diciendo algunas cosas de Pacific Rim Rising, que se estrenó en 2018 con John Boyega y Scott Eastwood y una chica que se llama Kylie Stoney, dirigida por Steven Knight, y que ahí sí ya es sinceramente entretenimiento, ¿no? O sea, no sé si aporte algo, pero yo creo que pues, palomera sí es, o como dices tú, para tener hartas cabritas, ¿cachai? No, sí, o sea, puedes ponerte tus palomitas, la pones, dura un poquito menos que la original, como 2 horas, y está entretenida, yo la veo entretenida, o sea, no me molesta, pero pues, no sé si aporte algo. No, yo diría que no aporta. A mí, la verdad, lo que más me molesta de Uprising, aparte del tema de la baja atención a los detalles que tanto destaco de Pacific Rim, es el uso de algunos personajes. Detesto que Mako Mori... Spoilers. Detesto detesto que Mako Mori aparezca para que la maten. Y en una escena ridícula. O sea, hubiese preferido que simplemente no la utilizaran en la película. No había ningún motivo para matarla y además darle tanta poca importancia a su muerte. La ponen en el muro de los caídos y ya. Que además es como un holograma, si mal no recuerdo. Sí, y una escena donde, mira, voy en helicóptero, lo derribaron, voy a atajarlo, ups, no alcancé. Lo siento, Mako Mori, te muriste. Charlie Day también. El personaje regresan los dos científicos. Claro, pero Charlie Day en particular es el que aquí comete la alta traición. O sea, se vuelve adicto a derivar con un cerebro de Kaiju. Y a través de esa debilidad empiezan a explotarlo y lo terminan transformando y llevando al lado oscuro para que traicione a la humanidad. Pero ese arco del personaje creo que contradice el arco de la primera película. Creo que justamente era un personaje que era liviano, que no era capaz de tomarse con seriedad en lo que estaba metido, pero que por experiencia propia se da cuenta de lo aterrador del poder de un kaiju y lo importante que es la guerra en la que están metidos y contribuir a la causa. Entonces el desarrollo que tiene en la segunda película creo que es malo. Y Scott Eastwood es un pésimo actor. Sí, no. O sea, tiene la gracia del apellido del papá y nada más. No, nada más que eso. Sí, nada más que eso, porque si no. Creo que no hay película donde salga que no hace lo mismo. O sea, es lo mismo. Me cae bien el muchacho porque como que le echa ganitas, pero es como el hijo del futbolista que quiso ser futbolista y no tiene ni el 1% de la habilidad del papá y dices, ay muchacho, pero sí no. Sí, pero tampoco digamos que Clint Eastwood es un gran actor, pero Scott Eastwood tampoco tiene el carisma, tiene buena pinta, qué sé yo, no sé, ¿cómo se entiende que diga que tiene buena pinta? Sí, claro. Ok. O sea, claro. Pero aparte de eso... Sí, o sea, continuando con las cosas del fútbol, si el papá nada más metía la pata, no, ni eso. Claro, entonces no es mucho lo que aporta su personaje a la película. Sí. Un momento para reflexionar sobre Chuck Hansen, Héctor, que es el piloto, el rival de Rally que aparece, que es el piloto de Striker Eureka junto a su padre. Ajá. Algo que me gustó también de la película, otra cosa más que me gustó de la mejor película del universo, es que este personaje, a pesar de que es un patán, un engreído, un egocéntrico, etcétera,
Sí. Eso no lo transforma en menos héroe que el resto de los personajes. Uh-huh. Porque Sí. cuando llega el momento, spoilers, se sacrifica, y se sacrifica con la misma disposición que cualquiera del resto lo hubiese hecho. Está tan involucrado en la guerra como los demás. Entonces, no es que diga, sí, yo soy no es que sea el piloto idiota que cree que nada le va a pasar, sino que tiene sus motivaciones, un poco de inmadurez, qué sé yo, pero comparte la motivación y el interés por salvar al universo, salvar al mundo, salvar a la Tierra de los Kaiju, y creo que ese es un buen elemento también de la película. Sí. Ese es un personaje que, a pesar de la rivalidad, a pesar de los problemas, es tan héroe como el resto de los otros personajes. Simplemente su carácter deja bastante que desear. Sí, lo que a él le molesta del personaje de Raleigh es que a él abandonó, ¿no? Y para él es como un deber estar ahí, mientras, a pesar de que la muerte del hermano, para él no lo entiende, no, debiste de haberte quedado aquí, preferiste irte. Creo que eso es lo que le molesta al personaje de Chuck Hansen, de Raleigh. Por eso se porta como se porta, pero en el fondo el tipo no es un temerario como es tu idiota, ¿no? De, sí, yo me subo y a ver qué sale, a ver con quién me peleo, sino él es un tipo a su manera, con ese honor muy, muy de macho, por así decirlo. Sí, un poco pedante, más Sí. que de macho. Tiene más que ver con tener una extrema confianza en sus propias capacidades y mirar un poco abajo del hombro, como decimos por acá, al resto. Pero Sí. aún así, eventualmente reconoce que el resto también tiene mérito y está tan dispuesto como el resto de los pilotos a sacrificarse por la causa. Sí. Bueno, entonces, Rising, ¿que la vea la gente o que no la vea? Yo diría que si vieron Pacific Rim y la disfrutaron mucho y quieren ver un poco más de acción, sí la pueden ver, pero bájele a las expectativas a menos de un 50%, porque tanto en los efectos especiales como en el desarrollo de la historia y de los personajes está bastante menos lograda que Pacific Rim. Y por lo tanto, bueno, y también el tono creo que es muy disonante. Uno de los mayores problemas de Uprising es que trata de expandir la franquicia hacia un público más grande. Entonces dice, ¿cómo atraigo a los niños? Ya se voy a poner a una quinceañera pilotando un Jaeger. Sí. Y tienes la solemnidad de la primera película, donde te tratan de decir, ok, estos tipos que pilotean estos robots gigantes son soldados que están en una guerra peleando por salvar a todo el mundo. Y acá, sí, una niña hizo un Jaeger de una chatarrera de Jaeger y se lo inventó y sale a pasear en él y no la pueden atrapar. Qué hábil que es, a pesar de todo lo que le cuesta al resto de los pilotos manejar un Jaeger, ella lo hace sola. No es que tenga algún problema con ese personaje en particular, pero creo que la idea de introducir todos estos pilotos infantiles que manejan, y algunos de ellos mueren, es una mala idea a la hora de continuar ese grado de solemnidad que tiene la acción de Pacific Rim. Obvio que la idea es expandir la franquicia, introducir nuevos personajes, tratar de apelar a un público un poquito más joven y más amplio, por lo tanto, pero creo que se equivocan en la estrategia y le baja el peso dramático a la película. Ok. Oye, y también hay una serie por ahí en Netflix. Yo sinceramente no la he visto. Tierra de Nadie se llama, ¿no? Pacific Rim, Tierra de Nadie. ¿Tú has tenido oportunidad de ver algo? ¿La viste completa? No sé. Y la primera temporada. Ok. Es extraña. Creo que tiene algunos elementos buenos, pero... A ver, básicamente la trama es que llega un ataque de Kaiju a Australia y los Pan Pacific Defense Corps pierden. Entonces abandonan todo el continente y dejan a la gente que estaba ahí abandonada a su propia suerte. Quedan algunos Jaegers por ahí tirados, uno en particular, y hay unos niños que crecen cerca de una base, logran prosperar ahí sin que ningún Kaiju se los coma, hasta que eventualmente un Kaiju va y se los come. Dos logran sobrevivir y se suben a un Jaeger,
y tratan de salvarse, de escapar de este lugar peleando en el camino. No saben manejar el Jäger, entonces hay una especie de inteligencia artificial dentro del sistema operativo que les va enseñando a manejar el robot. Entonces apela a lo mismo que Uprising, que es bajar la edad de la audiencia de Pacific Rim, atraer a niños. Creo que hace cosas bien y cosas mal, pero nuevamente se da tanto énfasis en Pacific Rim al tema de DARPA y el manejo de 2 soldados coordinados para soportar la carga neuronal, que luego se desecha por afanes de narrar otro tipo de historias que tú dices, un poco socava las ideas que trata de defender Pacific Rim. Y eso, no sé, no me convence del todo, pero tiene algunos elementos positivos, diría yo, la historia. Ok, bueno, pues ahí está también si quieren ver algo más de Pacific Rim. Está esta serie en Netflix, estilo anime, está Rising, pero si solamente quieren divertirse una y otra vez y emocionarse, pues vean Pacific Rim, la original, de Guillermo del Toro, 2013. Aquí estuvimos comentando algunas de nuestras escenas favoritas, pero la verdad es que toda la película es nuestra película favorita. Y Esteban ya lo dijo, para él es la mejor película del universo. Yo cada que la pongo es la mejor película en ese momento, me gusta mucho. Y Esteban, yo te agradezco mucho que hayas venido a platicar un rato bastante amplio conmigo. Un ratón. Sí, un ratón Miguelito de Pacific Rim. Y yo siempre digo, Héctor, que solo si Godzilla hubiese aparecido con un traje Armani en El Padrino, esa película podría superar la gloria que es Pacific Rim. Así que sí, no, es una de mis películas favoritas. Si estoy bajo de ánimo puedo ver Pacific Rim, si estoy alto de ánimo puedo ver Pacific Rim. Es una película que me entretiene muchísimo y la veo con gusto cada vez que tengo ganas de verla. Igual que todos la vemos con mucho gusto por ahí. Alguna vez escuché que sí tenían como planes de hacer algo de Pacific Rim con Godzilla. ¿Tú lo escuchaste? ¿Supiste algo? Sí, sonó algo, un proyecto como un crossover y unir a todos esos personajes. No sé, vamos a ver. Podría ser, podría no ser, depende de cómo lo ejecuten. Depende de quién esté al frente de ese timón, porque pues ya vimos que no cualquiera puede hacerlo bien. Claro, yo imagino que podrían ser Godzilla y los Jaegers yendo a la dimensión de los Kaiju de Pacific Rim a defender el planeta, porque al final dentro de la mitología de Legendary, Godzilla es algo así como una fuerza que balancea el desarrollo del planeta. Entonces supongo que si lo están invadiendo y destruyendo, Godzilla tendría interés en defender a la Tierra. Es algo así como el avatar de Gaia, ¿no? Sí, de la madre tierra. Ya me imaginé esa escena donde le están echando un montón, como decimos por acá, le están echando un montón a Godzilla, entonces tienen que llegar los Jaggers ahí a unir fuerzas o algo así, ¿no? Porque pues, Godzilla aparentemente podría con ellos, pero aquí le echan un montón, son tantos que tiene que pedir ayuda. Sí, Godzilla sí, le gana a los Jaegers, no tengo problema con admitir eso. Pero bueno, yo creo que van a estar del mismo lado, probablemente. Sí, seguro. Mira, si se hiciera seguramente la escena donde se pelean, que es necesaria para no sé por qué las hacen, pero siempre tiene que haber una pelea entre primero los que van a ser después amigos. Claro, como Vegeta y Goku. Sí, ahí van a empatar y luego ya, ¿no? Pues, ay, no, perdóname, te confundí, pensé que eras un Kaiju malo, pero es un Kaiju bueno. Ya, de ahí siguiendo. Veo que no tienes un sangre fosforescente azul en la boca, así que por lo tanto podemos ser amigos. Sí, eso fue lo raro que noté en ti. Bueno, Esteban, pues oye, de verdad que te agradezco mucho que hayas estado aquí de la ciencia a la ficción. Repito que te escucho siempre con Universo y pues ojalá la gente también la gente que no ha tenido oportunidad de escucharlos, a ti y a Beto, pues que se den una vuelta por allá por su podcast. Por favor, invítanos donde los podemos escuchar.
Nos pueden escuchar en casi todas las plataformas, la verdad estamos disponibles en Spotify, Evox, Google Podcast, etcétera, como Comicverso. Nos pueden encontrar en nuestra página que es www.comicverso.org y también estamos en redes sociales como Comicverso. Tenemos unos, no se confundan con comicverso.com, que es otra página distinta, es un sitio que tuve y que perdí, así que actualmente ya hace bastantes años somos comicverso.org. Los dejo invitados a que sigan nuestro Twitter y se den una vuelta por nuestro Patreon si tienen ese deseo de colaborar con nuestro trabajo o más bien con nuestros bolsillos, porque el trabajo lo hacemos porque queremos. Pues ahí está la invitación de Esteban. También si gustan seguir a Esteban, pues ahí están sus redes sociales. ¿Estás en Twitter como? Epedreros. Como Epedreros. En Facebook también andas, ¿no? Como Esteban Pedreros. Estoy como Esteban Pedreros en todas partes, la verdad. Me gusta usar mi nombre para no esconderme detrás de otro nombre. Pero esa es mi forma de proceder dentro de las redes sociales. Pero sí, a veces hablo de cómics, a veces hablo de otras cosas. No los invito mucho a seguir mis redes sociales porque no soy tan activo en las redes sociales, pero sí a seguir la red social del podcast donde publicamos los nuevos links y salimos semanalmente, así que nos pueden seguir con bastante facilidad. Bueno, después de la pedrada que me aventó Esteban de que yo me llamo Héctor McCoy y les agradezco que hayan estado escuchando este episodio, ya saben que nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, nos quieren dejar algún comentario, sugerencia, también en la cajita de comentarios de iVoox, ahí los leemos con mucha atención. Mis compañeros habituales luego se dan una vuelta a ver qué es lo que están comentando, sugiriendo. Y bueno, pues, Esteban, aquí nos gusta despedirnos con musiquita. Okay. No podríamos irnos con otra cosa más que el tema de Pacific Rim. Esta banda sonora que hizo Ramin Djawadi. Sí, con Tom Morello. Con Tom Morello, este guitarrista de Rise Against, de Pachin y de Audioslave y no sé qué otras bandas ha tenido, como 100. Pero la verdad es que también es una maravilla el soundtrack. Sí, no hablamos de la música, pero la música también es bastante buena. Sí, este compositor que también hizo lo de Iron Man, Game of Thrones, o sea, por ahí seguramente han escuchado algo de él. Y bueno, pues los vamos a dejar con el tema de Pacific Rim. Esteban, espero que no sea la última vez y te agradezco otra vez. Cuando quieras, muchas gracias por haberme invitado y ojalá se den una vuelta por Comicverso y nos cuenten también qué les pareció este episodio y qué les parece Pacific Rim, la mejor película del universo. Con eso cerramos. Muchas gracias por escucharnos. Vámonos, Esteban. Vámonos, órale. ¿Cachai?